Bueno, ahora vamos a pasar a explicar las tres magnitudes básicas de la electricidad: voltaje, corriente y resistencia. Cada una de estas magnitudes pues están en este circuito. ¿De qué manera? Bueno, en la batería podemos encontrar voltaje. El voltaje es una energía que parte de la fuerza de atracción de cargas. Por eso es que la batería tiene dos cargas, negativa, positiva. Los electrones, que son los que tienen carga negativa, quieren pasar al positivo. Obviamente, al no tener nada conectado a la batería, los electrones no pueden pasar al positivo. Pero en nuestro circuito sí. Los electrones pasan a través de los elementos y se dice que hay un circuito cerrado. Por el momento no hay ningún circuito cerrado porque el interruptor push button está abierto. Ahora vamos a cerrar el circuito. ¿Qué es lo que está sucediendo? Los electrones que están almacenados en la batería quieren llegar a la parte positiva. Lo hacen a través de cables conductores de electricidad. Como pueden ver, el interruptor sirve para que pase o no pase ese flujo de electrones o corriente. La resistencia se opone al flujo de corriente. Acá puse una resistencia porque si no, pues nuestra luz LED se dañaría. Por lo tanto, debo protegerla y para protección voy a utilizar una resistencia. Y nuestra luz LED, como pueden observar, su función es emitir luz cuando la corriente pasa por él. Entonces, ¿qué es voltaje? Voltaje es una energía producida por la atracción de cargas positivas y negativas. ¿Qué es la corriente? La corriente es flujo de electrones que circulan por un circuito. ¿Qué es la resistencia? La resistencia es la oposición al lado corriente. Como son magnitudes físicas, entonces las podemos medir. Así como podemos medir, digamos, distancia utilizando un metro, o también podemos medir el tiempo utilizando horas, minutos, segundos. Entonces, cada magnitud física puede ser medida. En el caso de las tres que estamos estudiando, el voltaje se mide en voltio o volt. La corriente se mide en amperios. La resistencia se mide en ohmios o ohms. Cada una está representada por una letra. El voltaje se representa con la letra B, la corriente con la letra I y la resistencia con la letra R. Las magnitudes también se representan con letras. La magnitud del voltaje se representa con una V. Por eso podemos ver acá un ejemplo, 9 voltios, como en la batería. En la batería aparece un 9 y una V, que nos quiere decir que en esta batería hay 9 voltios. También el amperio. El amperio, que es la unidad de medida de corriente, se representa con la letra A y la resistencia, su unidad de medida se representa con la letra griega omega. Por eso podemos decir 2 amperios de corriente, 5 ohmios de resistencia. Como he dicho, son magnitudes físicas, entonces se pueden medir. Y para cada medición necesitamos un dispositivo específico. Por ejemplo, para medir el tiempo yo utilizo un reloj. Pero para medir voltaje, corriente y resistencia, yo voy a usar este dispositivo que se llama multímetro, que en él, pues, como su nombre lo dice, multi, tiene varias mediciones. Entonces, puede medir corriente, voltaje y resistencia también. Entonces, ahí tiene otras funciones, otras mediciones, pero el día de hoy pues nos vamos a enfocar en las tres mediciones básicas: voltaje, corriente y resistencia. Bueno, vamos a proceder a medir las tres cantidades físicas de voltaje, corriente y resistencia. Para eso utilizaré un multímetro, el cual tiene el voltímetro, amperímetro y ómetro u ohmímetro. Vamos a seleccionar la escala de voltaje
en voltímetro y vamos a medir voltaje. Como pueden ver, un voltímetro tiene dos puntas. La punta negra siempre va a ser el común, masa o tierra. Y la punta roja va a ser el positivo. Entonces vamos a medir el voltaje en esta batería. Para hacerlo voy a colocar la punta roja en el positivo y la punta negra en el negativo. Podemos observar que tiene un voltaje de 8.58 voltios. 8.58 voltios. Como ustedes saben, las pilas se descargan. Esta batería dice acá que tiene 9 voltios, pero ya ha sido consumida una parte de su energía almacenada. Tenemos 8.58 voltios. Ahora, para medir resistencias, vamos a cambiarlo de la escala de ohmios en ohmímetro y vamos a tomar una resistencia, vamos a medirla y nos dice que tiene 2185 ohmios. Podemos medir otras, por ejemplo esta que tengo acá, tiene una resistencia de 464.4 ohmios. Y esta que tengo acá, marca acá, nos está midiendo, nos dice que tiene 219.4 ohmios. Bien, como podemos observar cuando medimos en el multímetro, pues las resistencias tienen diferentes magnitudes, aunque tengan los mismos tamaños. Recordemos que las bandas de colores indican el valor óhmico. Como ya dije, eso lo vamos a ver en una clase posterior. Vamos a observar que esta tiene 220 ohmios y esta tiene 10.000 ohmios. O sea, es mucho más grande. Entonces vamos a conectar esta de 220 y vamos a observar qué sucede en el circuito. Vamos a ver. Como pueden observar, la intensidad de la luz es bastante fuerte. ¿Qué sucede ahora al conectarle una resistencia mucho más grande? Bueno, si le conectamos una resistencia mucho más grande a este circuito, podemos observar que la luz es más débil. Con esto, pues recordemos que la resistencia es la oposición a la corriente. Entonces, al ponerle una mayor resistencia, hay menos paso de electrones. Como consecuencia, la intensidad de la luz LED es mucho más tenue. Si le ponemos una resistencia menor, va a aumentar, ¿verdad? Esto va a aumentar su intensidad porque hay una menor oposición a la corriente. Muy bien, con esto pues podemos comprobar que hay un voltaje, hay una corriente y una resistencia en este circuito. Ahora, vamos a medir corriente. Para eso vamos a seleccionar amperímetro con la letra A. Si se pueden dar cuenta, voltímetro tiene la letra V, ohmímetro u ómetro tiene aquí la letra omega y amperímetro tiene la letra A. Bueno, vamos a proceder a medir corriente o amperios, que es unidad de medida. Nos vamos a auxiliar con un cable, voy a ponerlo acá. Previamente ya había abierto mi circuito, lo voy a poner acá, ¿verdad? Esto simplemente nos va a auxiliar, si ustedes pueden ver, sigue funcionando de la misma manera. Lo hago porque la punta de mi multímetro son muy gruesas y no entran en el orificio, entonces voy a utilizarlo para auxiliarme. Bueno, entonces para medir corriente, nosotros debemos seleccionar la escala de amperímetro. Vamos a utilizar este cable, vamos a poner la punta acá, la otra punta acá. Perdón, debo mover este conector. Si se dan cuenta, aquí hay una A. Esa A nos indica que es donde se mide amperio, entonces lo voy a cambiar. Entonces vamos a poner acá y este aquí. Entonces, como ven, sigue funcionando nuestro circuito de la misma manera, pero si observan, tenemos una escala de medición y dice que hay 0.024 amperios. 0.024 amperios es lo que está consumiendo o lo que está fluyendo, mejor dicho, por este circuito. Muy bien, con esto hemos terminado este video tutorial que demuestran las tres cantidades físicas de la electricidad: voltaje, corriente y resistencia.
Nos vemos hasta la próxima.